curso Herramientas Emprendedoras para Facilitadores. En este módulo 2 vamos a estar dando las competencias socioemocionales emprendedoras. Vamos a ver inicialmente poquitito lo que es el concepto, ¿sí? Las competencias socioemocionales se definen como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dichas competencias hacen énfasis en la relación entre la persona y el ambiente y como consecuencia al aprendizaje y al desarrollo. Entonces, haciendo un poquito de hincapié, recordamos entonces que las competencias socioemocionales se definen como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias ¿para qué? Para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Estas competencias socioemocionales son muy valoradas actualmente en el mundo laboral. Muy, como se dice, demandadas actualmente, ¿sí? Aparte de los conocimientos, ¿verdad? Técnicos y profesionales que tengamos, tenemos que tener estas competencias socioemocionales. La buena noticia, que estas competencias, algunas son innatas, pero también se pueden adquirir con el tiempo, con la práctica, con el esfuerzo, ¿sí? Se pueden aprender, ¿sí? Las competencias socioemocionales hacen referencia a las competencias y herramientas necesarias para lograr un desarrollo socioemocional sano y también acorde a la edad. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas competencias socioemocionales? Sobre todo en el rol del instructor. Justamente ¿por qué? Porque nosotros como instructores manejamos participantes con diferentes edades, con diferentes ritmos de aprendizaje, con diferentes niveles de estudio. Entonces, para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones, necesita de un educador emocional. Siempre tenemos que tener en cuenta que el ejemplo a seguir para nuestros participantes somos nosotros, los instructores. Entonces, para que justamente podamos estimular estas habilidades sociales, tenemos que aprender a generar actividades, nosotros los instructores, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas actividades? Por ejemplo, contar problemas o intercambiar opiniones y consejos, ¿sí? La mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre alumnos. Aquí, por ejemplo, muy importante, las anécdotas que pueda contar el profesor sobre un problema en particular que tuvo y cómo resolvió esos problemas para que el alumno, ¿sí?, pueda emular el día que le toque pasar por esos problemas, ¿verdad? Otra de las actividades podría ser la creación de tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los sentimientos humanos. Muy importante para justamente poder, ¿cómo se dice? Poder buscar que el alumno tenga empatía, ¿sí? Tenga empatía y desarrolle también la asertividad. Justamente dentro de un rato vamos a estar viendo, ¿verdad? Como una competencia clave. Actualmente, en el mundo laboral, se exige que la persona esté preparada no solamente en el ámbito profesional, sino también que puedan demostrar que puedan interactuar con las otras personas y puedan adaptarse a los cambios, puedan resolver conflictos,
puedan trabajar en equipo, ¿sí? Que son justamente competencias, ¿sí? Que justamente vamos a estar tocando ahora, ¿verdad? Como recién dije, estas competencias socioemocionales son muy demandadas actualmente en el mundo laboral. Antes de pasar a ver las competencias laborales, vamos a ver un poquito estos tres términos que se parecen bastante, pero tienen una pequeña diferencia. El término capacidad, el término habilidad y el término competencia. Cuando hablamos de habilidad, de capacidad, nos referimos al potencial para aprender, el potencial que tiene una persona para aprender y luego realizar lo aprendido, ¿sí? Y vean cómo cuando subimos de nivel se van agregando pequeños conceptos o pequeñas palabritas que dan sentido real a estas tres palabritas, ¿sí? Entonces la capacidad es el potencial que tiene una persona para aprender y luego realizar. Cuando hablamos de habilidad, nos referimos a la capacidad para realizar, propiamente dicho, ¿sí? Ya la capacidad para realizar. Y por último, la competencia, ya nos referimos a la capacidad para realizar, pero ¿qué? Además, ¿qué? Buscando la mejora continua. ¿Se dan cuenta? Entonces, la capacidad es el potencial que tiene una persona para aprender y luego realizar. La habilidad es la capacidad para realizar, propiamente dicho. Y por último, la competencia es la capacidad para realizar, pero buscando la mejora continua. Muy bien. Habiendo visto esta diferencia entre estas tres palabritas, vamos a ver un poquito cuáles son las competencias claves, ¿verdad? Que tiene que tener un emprendedor, que justamente nosotros como instructores tenemos que saber para poder justamente formar a nuestros estudiantes con estas competencias. Hay muchísimas, pero nos vamos a enfocar en algunas, como la resiliencia, la empatía, la asertividad, el control del estrés, el liderazgo educativo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, ¿sí? Justamente entonces vamos a empezar definiendo lo que es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de superar situaciones complicadas o difíciles, de sobreponerse para poder avanzar. Para hacer frente a las adversidades, estas personas tienen un pensamiento realista, preciso y abierto. Además, tratan de no sacar conclusiones apresuradas e interpretan la realidad de una forma más correcta. Justamente la aceptación es una de las virtudes que tiene toda persona resiliente, ¿sí? En primer lugar, ellos aceptan esa situación difícil, ¿sí? Por todo lo que ya vivieron, ¿verdad? Lo que ellos hacen es justamente pasan por esa aceptación inicialmente, ¿sí? Y luego tratan de ver la manera de resolver los conflictos que se le van presentando. Porque justamente ya son personas que ya pasaron por mucho, ¿sí? Por mucho. Entonces, por muchas adversidades, por muchos problemas. Entonces ven la realidad desde un punto de vista más objetivo, más práctico, ¿sí? Esas son las características que tiene una persona resiliente frente a una persona que no ha tenido todavía grandes problemas en la vida, ¿verdad? Son una ventaja que tiene una persona resiliente sobre una persona que, que no ha pasado por grandes problemas. Y justamente, ¿por qué tocamos la resiliencia aquí? Porque los emprendedores, por ejemplo, ¿sí? Los emprendedores, por ejemplo,
cuando lanzan un nuevo emprendimiento, se están enfrentando a nuevos desafíos. Y sabemos que al inicio de los emprendimientos normalmente hay frustraciones, ¿sí? No todo sale de entrada como esperamos como emprendedores, ¿verdad? Entonces tenemos que saber ante el fracaso, la frustración, saber cómo levantarnos y perseverar. Que justamente a continuación vamos a ver otra de las competencias, que es la perseverancia, ¿verdad? Entonces, todo emprendedor tiene que desarrollar la resiliencia, tiene que saber encontrar el camino para desarrollar esta competencia, esta, esta competencia sumamente importante. Aquí, por ejemplo, les quiero contar un caso concreto, un caso real de resiliencia que no tiene que ver eh, con la parte de emprendimiento, pero sí se me viene a la mente, porque quiero compartir con ustedes. Conozco a una persona que realmente, sí, fue para mí una persona, un ejemplo de resiliencia. Las personas que tienen cáncer, por ejemplo, son personas resilientes. Sí, al principio pueden caer, hundirse en una depresión, pero la mayoría se levanta y lucha, ¿verdad? Y yo conozco una persona que así luchó muchísimo con, con el cáncer. Una persona que tiene todo mi respeto y mi admiración, justamente, porque era una compañera de trabajo. Yo trabajaba antes en un sanatorio y fue diagnosticada, eh, una enfermera que fue diagnosticada con cáncer de mama, pero ya último grado. Le diagnosticaron 3 meses de vida, ¿sí? Y recuerdo que esta mujer, en vez de caerse, de hundirse, ella dijo, aparte de eso, una persona muy creyente, ¿verdad? Creía en Dios. Ella dijo, mi Dios no va a permitir, me va a ayudar a sanar y me va a llevar cuando Él quiera. Y ella dijo, solamente le pido a Dios que me dé, por lo menos me haga vivir 7 años más, hasta que mi hijo menor cumpla 10 años. Ella tenía 3 hijos varones, uno de 7, uno de 3, uno de 12 y otro de 15 años. Y el menor tenía 3 añitos y ella quería por lo menos que su hijo de 10 años, o sea, de 3 años, cumpla 10 años para poder irse tranquila, como para que ese niño pueda manejarse mejor y que sus hermanos mayores se puedan hacer cargo de él, ¿sí? Esto fue en el 2012 que ella fue diagnosticada. Y bueno, ella dejó todo en manos de Dios, le dieron 3 meses de vida. Ella hizo de su parte un año entero de quimioterapia, radioterapias, hizo todo, aguantó todo, pero un año, ¿eh? Y eso que le habían dado 3 meses de vida, un año. Ella no decayó jamás, siempre tuvo fuerzas. Y a los un año, después de los tratamientos, la enfermedad desapareció milagrosamente. Ella tenía todo tomado en la parte de la espalda y de repente desapareció toda enfermedad. Los médicos estaban desconcertados, dijeron, obviamente esto es un milagro, ¿sí? Increíble. Ella después de un año se reintegró, siguió trabajando normalmente. Ella seguía alabándole al Señor, ¿verdad? Dándole gracias por su vida. Justo cuando la criatura cumplió 10 años, se reactivó el cáncer. Y ella en forma de broma dijo, si yo sabía que esto se va a cumplir, dijo ese río, ¿verdad? Dijo, ojalá hubiera pedido que mi hijo menor cumpliera 100 años para que yo pudiera vivir más, dijo, ¿verdad?
Pero ella jamás se decayó. Ella continuó feliz trabajando. Aunque se reactivó la enfermedad, ella continuó trabajando. ¿Y qué pasó? Después se jubiló y se dedicó, siguió con sus tratamientos, quimioterapias, radioterapias, continuó ya desde su casa atendiéndole a sus hijos, su esposo. Lo que sí que aguantó otra vez unos años más y en el 2023 falleció finalmente, alabándole al Señor, dando gracias a Dios y demostrando la valentía que puede tener una persona, ¿sí? Ante un obstáculo tan difícil como es la enfermedad, tan tremenda como el cáncer. Y díganme si esto no es un ejemplo de resiliencia. La persona que se levantó, no se entregó ante esta adversidad, este problema súper difícil que le puso la vida, un problema demasiado grande, y continuó como si nada. Se sometió a todos los tratamientos, continuó como si nada. Trabajó, siguió teniéndole a su familia con amor y siempre con una sonrisa en los labios. Eso es lo más lindo que ella tenía. Y al final se fue cuando sus hijos estaban más grandes. Su hijo menor tenía, eh, su hijo menor creo que tenía algo así como 12 años, 13 años. Sus hijos mayores ya estaban más grandes, uno tenía creo que 19 o 20, el otro 23, 24. O sea, ya estaban grandes. Entonces podían hacerse cargo de su hermanito y todo eso, ¿verdad? Entonces como familia ellos fueron resilientes también, se fueron fortaleciendo y se fueron preparando para ese momento. Y su mamá partió cuando tenía que irse. Dios le llevó cuando tenía que irse, realmente. Y cuando ella se fue, obviamente vino el dolor, vino el llanto, vino la tristeza, pero estaban muy fortalecidos, muy robustecidos como familia ellos, el papá y los hijos, y muy agradecidos con la vida también. Entonces, esto es un ejemplo de resiliencia, ¿sí? Nada más quise compartir con ustedes porque se me vino a la cabeza en este momento. También hablamos de un término, de una palabrita, que está muy relacionada a la resiliencia, que es la perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? La perseverancia es la constancia en la manera de ser o de actuar y una capacidad que nos acerca a nuestro objetivo. Un concepto sin duda directamente ligado con la resiliencia, como le acabo de decir. La persona perseverante no conoce límites, es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone, siempre dentro de unos parámetros realistas. No obstante, aunque pelee contra viento y marea para alcanzar el éxito, únicamente lo logra a través de medios lícitos, con esfuerzo, voluntad, fortaleza y sobre todo una gran dosis de paciencia. La perseverancia no solo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también para ayudar a levantarnos en los momentos difíciles en los que nos encontramos, en los que muchas veces no encontramos fuerzas para seguir adelante. Esta cualidad permite que las personas no abandonen aquello que se proponen ante la primera dificultad o sobresalto. Se dan cuenta que está muy relacionada a la resiliencia, ¿sí? Y aquí hablamos justamente, tocamos un término que dice que la persona perseverante lucha siempre, pero dentro de unos parámetros realistas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser perseverantes, poner todo nuestro esfuerzo cuando vamos tras nuestro objetivo. Pero si vemos que no está funcionando el tema, ¿sí?
que no está funcionando, tenemos que nosotros que ver la manera de encauzar ese, esa nuestra, justamente, ese problema que estamos teniendo. O sea, si nosotros estamos viendo que no está funcionando nuestro, todo aquello que estamos haciendo para emprender, ¿sí? Si están fallando, no vemos los resultados, no nos está yendo bien, no tenemos que ser perseverantes. Ahí no tenemos que confundirnos. Tenemos que ser, no haya que confundir perseverancia con terquedad, ¿sí? Porque si vemos que no está funcionando, ¿sí? Si estamos teniendo resultados negativos, tenemos que ver estrategias, nuevas estrategias o reorientar nuestro objetivo, ¿sí? Para buscar resultados positivos. Hay muchas personas que insisten lo mismo y ven, pasa el tiempo, ¿sí? Y van teniendo pérdida, y es donde empiezan y entran ¿cómo se dice? Una espiral, ¿sí? De pérdida, de deudas, de desesperación, de frustración. Entonces, para evitar eso, tenemos que saber encauzar, tenemos que ver, saber analizar, detenernos, analizar, ver en dónde estamos fallando, ver las estrategias posibles, tomar las decisiones correctas para justamente reorientar nuestro rubro o buscar otro rubro, ¿sí? Entonces, como les digo, siempre tenemos que ser realistas, perseverantes, pero siempre dentro de un parámetro realista. Muy bien. Otro de las competencias, otra de las competencias claves que queremos tocar aquí es el control del estrés, ¿sí? Todo el mundo, como dice aquí, se siente estresado de vez en cuando. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse más rápido de los acontecimientos estresantes que otras personas. Hay diferentes tipos de estrés, todos los cuales conllevan riesgos para la salud física y mental. Está el estrés crónico, está el estrés, ¿cómo se dice? Rutinario, como se dice, causado por la rutina, el estrés traumático, ¿sí? Justamente puede experimentarse ante un acontecimiento como un accidente grave, una guerra, un asalto, ¿verdad? Eh, o cualquier otro tipo de estrés, ¿verdad? O sea la causa que lo provoque, ¿verdad? Un factor estresante puede ser un acontecimiento que ocurre una sola vez o que dura poco tiempo, o puede ser una ocurrencia que continúa durante un largo periodo de tiempo. Muy importante saber justamente diferenciar eso. El estrés a largo plazo puede perjudicar a la salud. Sabemos muy bien. El estrés a largo plazo puede traer problemas, por ejemplo, eh, problemas en el corazón, problemas en la presión arterial, también puede deprimir el sistema del cuerpo como el sistema inmunológico, el sistema digestivo, también podemos tener trastorno de sueños y también inclusive el tema reproductivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber controlar el estrés, ¿sí? Porque hablamos del control del estrés dentro de lo que son las competencias para el emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor maneja muchísimo estrés, ¿sí? Muchísimo estrés, ya que tiene que, aparte de lidiar con todo lo que es su emprendimiento, ¿verdad? Los desafíos que conllevan llevar adelante su emprendimiento, también tienen que saber lidiar con las personas, los clientes potenciales y si tienen empleados con los empleados, ¿verdad?
Todo eso son factores de estrés, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros justamente em, aliviar un poquito, ¿sí? Eh, o que pueden, algunos consejos que puedan ayudar al estrés. Hoy en día, la alimentación se sabe que la alimentación es fundamental para el ser humano. Siempre fue fundamental, pero hoy en día se descubrió que la alimentación, la buena alimentación es clave también dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Para nosotros, para evitar el estrés, ¿sí? Hay alimentos que nos ayudan justamente a combatir el estrés. Uno entre ellos, por ejemplo, consumir más frutas, verduras, por ejemplo, la cúrcuma, también las raíces, ¿verdad? La cúrcuma, el jengibre, la canela, ¿verdad? Son, son cosas que tenemos que, son alimentos que tenemos que ingresar a nuestro sistema de alimentación, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que saber reconocer, ¿sí? Las señales de, de cómo nuestro cuerpo está respondiendo ante un estrés, ¿verdad? Por ejemplo, algunas dificultades, por ejemplo, cómo nosotros vamos a darnos cuenta que estamos teniendo estrés, ¿verdad? De repente tenemos dificultades para dormir, o de repente tenemos un poquito más ganas de aumentar la ingesta del alcohol, ¿verdad? Nos enfadamos fácilmente, la ira se apodera de nosotros fácilmente, tenemos una sensación de depresión, poca energía, fatiga, ¿verdad? Nos cansamos de balde. Entonces, en primer lugar, tendríamos que hablar con nuestro médico, ¿verdad? O sea, buscar ayuda médica, ¿sí? También hacer ejercicio de manera regular, por ejemplo, caminar 30 minutos por día ayuda muchísimo al estrés. También tenemos que probar actividades relajantes, meditaciones, compartir más con los amigos. Dicen que también caminar con el pie descalzo sobre el césped, abrazar un árbol, o sea, estar con la naturaleza, ¿verdad? Tenemos que establecer objetivos y prioridades en nuestra vida, ¿sí? Eh, tenemos que aprender a decir que no, ¿sí? Tenemos que aprender a decir que no cuando de repente estamos siendo sobrecargados con trabajo, ¿verdad? O de repente queremos buscando detrás de, hoy en día sabemos que necesitamos ingresar más, entonces nos enfocamos en varios campos, ¿sí? Por ejemplo, los mismos instructores, nosotros abarcamos la enseñanza, abarcamos lo que es la parte de consultoría, abarcamos lo que es la enseñanza particular, capacitaciones en línea, capacitaciones presenciales. No nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Entonces tenemos que saber establecer nuestras prioridades, ¿sí? Y el emprendedor la misma cosa, o sea, el emprendedor tiene que establecer sus prioridades, tiene que saber elegir sus batallas, ¿sí? Entonces tiene que enfocarse en su objetivo y ver qué cosas puede dejar de lado para justamente em, concentrarse en lo prioritario para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Entonces esas son algunas recomendaciones, ¿sí? Eh, que podemos dar con respecto, ¿verdad? O sea, para controlar el estrés, ¿verdad? Otra de las competencias claves fundamentales que tiene que poseer no solamente el emprendedor, sino toda persona, ¿verdad? Es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la habilidad humana que hace que se comprenda a los demás y se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos, sin llegar a pensar de la misma manera que esa persona. La empatía motiva a quien la practica y a quien la recibe, ya que ayuda a concienciar sobre la posesión oculta de conciencia social. Entonces, la empatía, justamente como bien dice aquí, es la habilidad justamente que tiene todo ser humano para comprender a los demás, para ponerse en el lugar de la otra persona, sin tener que pensar precisamente como esa persona. Yo puedo pensar de manera diferente, pero si yo salgo de mí y me pongo en el lugar de la otra persona, ¿sí? Entonces
entonces podemos, ¿sí?, entender a la otra persona. De eso se trata la empatía. Porque tocamos también aquí esta habilidad, porque el emprendedor, para poder vender, tiene que ponerse en el lugar, por ejemplo, en el lugar de su cliente. ¿Qué es lo que el cliente puede necesitar? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Sí? Entonces, es una cualidad esencial que tiene que tener todo emprendedor, principalmente. Y el otro término que va muy de la mano, ¿sí?, con la empatía es la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que queremos decir sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo siempre nuestros derechos como persona. Durante el desarrollo de la asertividad se habla de un elemento que va ligado de la mano, que es la empatía. Las personas asertivas han desarrollado correctamente este valor, puesto que es sumamente importante para el entendimiento de los seres. O sea que para ser asertivos, primero tenemos que ser empáticos, ¿sí? Tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo lo que estamos diciendo le puede afectar a la otra persona. Ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí?, antes de tirar algún juicio o antes de decir algo que le pueda afectar a la otra persona. Entonces, la asertividad es justamente la habilidad social, ¿sí?, que posee una persona para ser clara, franca y directa, pero sin herir los sentimientos de los demás. Ahí tenemos que ser empáticos, ¿sí? La asertividad también es aprender, es la capacidad que tiene todo ser humano para decir no, de la manera correcta, ¿sí?, en el momento correcto, ¿sí? Entonces, la asertividad es la habilidad que tiene una persona justamente también para ser claro, franco, directo, pero en el momento oportuno, ante la persona correcta, en el tiempo correcto, adecuado, ¿sí? Un caso concreto, en el mundo laboral, una persona dice, hace tiempo que yo estoy en esta empresa, ya tengo 5 o 6 años de antigüedad, 6 años de antigüedad, y sigo ganando sueldo mínimo. Ya hice mucho por la empresa, ya demostré mi capacidad, sigo ganando sueldo mínimo. Fui ascendido y sigo ganando sueldo mínimo. Yo quiero ganar más, me merezco ganar más. De repente ve que su jefe viene, viene furioso de la calle, da portazos, tiene todo el pelo lo despeinado, viene nervioso. La persona dice, el empleado dice, no me importa, yo igual voy a hablar con él. Yo quiero ese, me merezco ese aumento, así que lo voy a conseguir. Y busca, insiste, hablar con el jefe en ese momento. Y entra y le dice, jefe, estoy trabajando hace mucho aquí, así es que me siento desmotivado, siento frustración, necesito sentirme incentivado, valorado. Así que yo quiero. Y hace como 6 años que estoy aquí y todavía estoy ganando salario mínimo. Entonces el gerente, ofuscado y nervioso como está, le va a decir, sí, no hay problema, pasa por recursos humanos, te vamos a dar tu aumento. Así le va a decir. ¿Por qué? Porque el empleado no fue asertivo. En primer lugar, no fue empático, no se puso en el lugar del jefe, ¿por qué estaba así? ¿Sí? Y en segundo lugar, no fue asertivo. ¿Por qué? Porque fue claro, franco, directo, pero no en el momento oportuno. No fue el momento para hablar, ¿sí? Ahora, en cambio, si el jefe viene feliz, consiguió, se fue a una reunión, consiguió los resultados que quería para la empresa, entonces viene contento y feliz. Y ahí dice el empleado, el empleado dice, ay, mira, vino feliz, voy a aprovechar y hablar con él para ver si tengo receptividad en mi pedido. Entra, busca la mejor manera para hablar, el otro sí, vení, no hay problema, sí. Y empiezas, uno busca las palabras adecuadas, entonces la persona,
entonces ahí la persona puede conseguir buenos resultados. ¿Por qué? Porque buscó ser directo, claro y franco en el momento oportuno ante la persona correcta, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saber diferenciar un poquito. Entonces, la asertividad y la empatía es igual a comunicación. Si unimos ambos ingredientes, cada uno con sus implicaciones emocionales, personales y sociales, se puede llegar a conseguir un modelo perfecto de comunicación con los demás. La base de este modelo es muy sencilla. Uno de los pilares se asienta en la sinceridad y claridad de la asertividad respecto a sus propias necesidades. Y el segundo pilar fundamental recae en la comprensión y ayuda de la empatía respecto a la escucha activa hacia los demás. De esta manera, cualquier persona que emplee este modelo para comunicarse, o sea, el modelo de la asertividad más la empatía, obtendrá todos los beneficios propios de cada habilidad por separado, sumado a todos los beneficios que pueda haber estableciendo una comunicación eficaz, fluida y simbiótica, que viene a ser el fruto justamente de la relación entre la empatía y la asertividad. Otra de las competencias que vamos a ver aquí es el liderazgo educativo. Bien, como dice aquí, en la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que las aulas de clase son escenarios de estudiantes con diversidad de comportamientos. Hay de diferentes clases sociales, capacidades intelectuales, ritmos de aprendizaje diferentes, estilos de trabajo y niveles de motivación. El reto al que se enfrenta el instructor y el maestro es la necesidad de plantear procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes. Debemos conocer la individualidad y saber la intervención oportuna en el momento que se requiera encaminando su labor a reducir los índices de fracaso escolar. Tenemos que resaltar que los estudiantes aprenden muchas veces mejor bajo ciertos ambientes, utilizando herramientas variadas, tendientes a utilizar técnicas diferentes, estrategias y estilos de aprendizaje. En los estilos de aprendizaje se evidencia claramente cómo el estudiante percibe y organiza de forma distinta la información de, del mundo, o sea, de lo que percibe del mundo que le rodea. Hay niños, por ejemplo, que tienen facilidad de aprender por medio del sistema de representación visual, otros por medio de la representación auditiva, otros por medio de la representación kinestésica, que justamente se refiere al proceso, procesar la información asociando a sensaciones y movimientos del cuerpo. Justamente el docente, el instructor, debe saber utilizar estas estrategias de intervención de trabajo, teniendo justamente en cuenta las dificultades y las capacidades de cada uno de sus estudiantes. Por lo tanto, la misión como orientador debe convertirlo en un verdadero líder al instructor que incentive a sus estudiantes de tal manera que las acciones que hagan sean significativas, que les sirvan en el medio en que interactúan de acuerdo a las oportunidades que se le presentan. Entonces, ahora lo que vamos a ver un poquito, darle un poquito desde el enfoque del emprendedor, esta competencia de liderazgo educativo. Así como vimos desde el rol del instructor, cuán importante es el liderazgo educativo. Ahora vamos a
a ver un poquito desde el punto de vista del emprendedor. ¿Por qué? Porque todo emprendedor debe ser un líder educativo también. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene personal a su cargo, normalmente. Y él debe formar, debe instruir a su personal. Sabemos que cada persona, cada colaborador es diferente en sus capacidades, sus aptitudes, tiene diferente ritmo de aprendizaje, tiene diferente característica, tiene diferente personalidad también. Entonces, el emprendedor tiene que saber identificar todos estos factores para saber qué estrategia aplicar para cada uno de ellos. Entonces, por eso es muy importante que el emprendedor tenga esta competencia muy importante que es el liderazgo educativo. La siguiente competencia que vamos a ver es el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, se aunan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos. Disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. ¿Qué significa esto? Justamente, en un equipo de trabajo está compuesto por diferentes personas, con diferentes capacidades, diferentes aptitudes, diferentes habilidades, con sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Cada uno tiene algo que aportar para el trabajo. Cada uno tiene las funciones que se le da conforme a las aptitudes, habilidades y capacidades que tiene la persona, que tiene cada miembro del equipo de trabajo. Entonces, cada uno aporta la aptitud, la capacidad que tiene, ¿sí? De esa manera se potencian los esfuerzos de cada miembro, ¿sí? Se potencian los esfuerzos para el trabajo en equipo. ¿Y qué es el resultado de todo eso? La disminución, el tiempo que nos va a llevar a hacer la tarea, ¿sí? El trabajo. Y también, obviamente, aumenta la eficacia de los resultados. Menor tiempo invertido, ¿sí? Menor esfuerzo inclusive, porque cada uno aporta su esfuerzo desde su trabajo, ¿sí? Y obviamente se consiguen mejores resultados si se trabaja verdaderamente en equipo. Los roles del trabajo en equipo se pueden definir, por tanto, siguiendo el esquema de las 5C, de la complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. Complementariedad, ¿por qué? Porque como acabamos de ver, cada uno tiene su aptitud, su habilidad, su competencia, ¿sí? Y nos complementamos para hacer el trabajo. Comunicación, tiene una excelente comunicación entre todos los miembros que componen el equipo de trabajo, sí, incluyendo al líder principalmente, que tiene que dar las instrucciones de manera clara, de manera concisa. Y también, obviamente, los colaboradores deben saber interpretar esas instrucciones, llevarlas a cabo, comunicarse entre ellos, ¿sí? De una manera eficiente, debe haber una comunicación efectiva entre todos los miembros que componen el equipo de trabajo, incluyendo obviamente el jefe, el líder. Luego tiene que haber coordinación. Coordinación, ¿por qué? Sincronización, armonización de las tareas, ¿sí? Porque uno que haga mal, uno que no esté coordinado, que no esté armonizado en el equipo, va a hacer fracasar justamente. Va a hacer fracasar al equipo en los resultados. Debe haber confianza entre todos los miembros, tiene que haber confianza. No se puede trabajar sin confianza en el equipo. Yo tengo que confiar en el trabajo de mi compañero tiene que trabajar tiene que confiar en mi trabajo. El líder tiene que confiar en el trabajo de los miembros de su equipo. Y debe haber un verdadero compromiso entre todos. Sí, el mismo nivel de compromiso de cada miembro. Porque uno que no esté tan comprometido como el resto puede hacer desbalancear
al equipo. Si comparamos al equipo de trabajo con un auto, una de las ruedas, de las 4 ruedas, si no funciona bien, hace de balancear al auto, ¿verdad? Puede hacerlo descarriar, puede hacerlo chocar, tener un accidente. Pues bien, eso también forma parte, o sea, puede pasar en el equipo. Si uno de ellos no tiene el mismo nivel de compromiso, ¿sí? Si no trabaja de manera coordinada, o no se puede confiar en su trabajo, no se comunica de manera eficiente, ¿sí? Entonces puede hacer fracasar al equipo. Todos somos parte del mismo engranaje dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Y todos debemos trabajar de manera coordinada, con confianza, con comunicación, complementándonos entre nosotros, entre todos los miembros del equipo para poder alcanzar los resultados y llegar al objetivo. Trabajar en equipo no significa que todos colaboren con todas las tareas, más bien todo lo contrario. Cada persona debe tener un rol específico y asumir responsabilidades. Esto es muy, muy importante para mantener un buen ambiente laboral y evitar conflictos, ya que en caso de cometer algún error, se debe poder identificar de manera individual quién cometió el error, ¿sí? Quién falló, en qué falló, y así poder corregir. No solamente para apuntarle con el dedo, sino que para corregir y aprender de los errores y no volver a cometerlos. Justamente cuando hay un equipo de trabajo pueden surgir los conflictos. Surgen los conflictos normalmente, porque somos personas diferentes. Y justamente a eso hace alusión la siguiente competencia, que es la resolución de conflictos. ¿Y qué es la resolución de conflictos? Conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más personas e incluso personal. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de conflictos, esto con el fin de saber cuáles son los mejores medios o técnicas para su solución. ¿Cuáles son esos tipos de conflictos? Los intrapersonales, o sea, los que tenemos dentro de nosotros mismos, entre nosotros, ¿verdad? Interpersonales, que es cuando se dan entre dos o más personas, y las intergrupal, que es cuando ya se da el conflicto entre grupos, ¿sí? Y que en toda organización puede darse perfectamente, ¿sí? Em, Muchas veces en los equipos de trabajo, en las empresas, en las organizaciones, ¿sí? Hay, es más fácil, ¿verdad? Hay muchas veces que hay conflictos que son fáciles de resolver. Eh, por ejemplo, dentro de una empresa o dentro del emprendimiento, por ejemplo, hay colaboradores y de repente el jefe es el que tiene que mediar, el que tiene que solucionar el conflicto entre sus empleados, ¿verdad? Por eso es sumamente importante que el emprendedor tenga esta competencia, ¿verdad? Pero hay conflictos que de repente ya superan, no son fáciles de solucionar y ya requiere de técnicas o intervenciones más específicas de personas capacitadas especialmente para eso, donde, por ejemplo, se dan las mediaciones, las negociaciones, ¿verdad? Pero normalmente dentro de lo que es un emprendimiento que no suele ser muy grande, ¿verdad? Entonces, el emprendedor eh, puede mediar, ser el mediador justamente para resolver los conflictos, ¿sí? Y sobre todo, el emprendedor tiene que tener esta competencia. ¿Por qué? Porque él está en contacto con diferentes tipos de personas, como sus colaboradores, está en contacto con los clientes,
está en contacto con los proveedores, ¿sí? Y puede tener conflictos con ellos, con cada uno de ellos, con los colaboradores, con los mismos clientes, que sabemos que los clientes, hay muchos clientes muy conflictivos, ¿sí? Y el emprendedor tiene que tener todas estas competencias que estuvimos viendo, la asertividad, la empatía, ¿sí? Tiene que tener justamente la competencia de resolución de conflictos para poder hacer frente a los problemas que puedan suscitarse con sus clientes, sobre todo, con los proveedores, negociar con los proveedores y con la misma competencia muchas veces, ¿sí? Por eso es fundamental que esta competencia también tenga un emprendedor. Y bueno, y con esto estamos culminando lo que es el módulo 2. Vimos entonces primero la competencia, la primera competencia que vimos, la primera competencia socioemocional, que es la eh, resiliencia, que es justamente la capacidad que tiene que tener la persona para poder sobreponerse a las adversidades, a los problemas, a las situaciones difíciles, ¿sí? Poder levantarse de esa situación. Después vimos también la perseverancia, que va muy de la mano con la resiliencia, justamente, ¿sí? Que es, vimos la parte, justamente, hablamos de en esa parte de los parámetros realistas, o sea, que tenemos que saber perseverar en, en, en esas situaciones o cosas que realmente sepamos que va a funcionar o que por lo menos se estén dando las condiciones para que se pueda llegar al objetivo. Pero si vemos que las situaciones están siendo adversas, ¿sí? Tenemos que parar, hacer un análisis, ver las estrategias, tomar las decisiones correctas para corregir los errores, ¿sí? En el que podamos estar, que podamos estar cometiendo, o tal vez tengamos que reorientar o reencauzar nuestro rubro, ¿verdad? Tal vez tengamos que inclusive cambiar de rubro para poder continuar emprendiendo. Luego vimos la empatía y la asertividad, que son dos términos que van muy de la mano. Dijimos que la, la empatía y la asertividad juntas, el resultado es una comunicación eficiente, ¿sí? Efectiva. La empatía, que es la habilidad de poder ponerse en el lugar de la otra persona, pensar como la otra persona sin pensar originalmente como la otra persona, ¿sí? Para poder comprenderle, para poder ayudarle, ¿sí? La asertividad, que es la habilidad que se tiene para ser francos, directos, sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿sí? También es la capacidad para saber decir que no en el momento oportuno, ¿sí? Luego estuvimos viendo el control del estrés, fundamental para todo emprendedor, porque sabemos que el emprendedor está ¿cómo se dice? El estrés, está sometido a estrés permanentemente por su misma, por su misma, por todo lo que conlleva un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo un poquito que hasta puede, un estrés mal controlado puede dañar la salud, ¿sí? Vimos también algunos consejitos para hacer frente a ese estrés, para bajar el estrés, para controlar. Estuvimos viendo también otra de las competencias, que es el liderazgo educativo. Estuvimos viendo eh, también lo que es el trabajo en equipo y lo que es la resolución de conflictos. Entonces, con todas estas competencias que vimos, estamos culminando lo que es el módulo 2. Muchísimas gracias.